A veces nos encontramos repitiendo patrones de comportamiento que, aun sabiendo que nos dañan, parecen invisibles hilos que nos atan a lugares y situaciones de nuestro propio diseño. Es como si existiera una fuerza interna que, por miedo o inseguridad, nos empujara a tomar decisiones que nos impiden avanzar, limitando nuestro potencial y desviándonos de los sueños. Lo verdaderamente poderoso es descubrir que la clave para liberarnos de este autosabotaje reside en entender y transformar nuestra mente, en desentrañar esos misterios de la metafísica de la mente que nos revelan cómo creemos, sentimos y actuamos de maneras tan profundas que hasta nuestros pensamientos se vuelven cómplices de nuestras propias limitaciones. Permanece hasta el final, porque en este viaje de autoconocimiento se esconden enseñanzas que pueden cambiar la forma en la que te enfrentas a los retos de la vida, permitiéndote vivir con mayor autenticidad y plenitud. Empezar a explorar el autosabotaje es reconocer que todos, en algún momento de nuestra existencia, hemos sido prisioneros de nuestros propios pensamientos. Esta prisión no es física, sino mental, generada a partir de creencias arraigadas desde la infancia o de experiencias dolorosas que nos han moldeado. La mente se convierte en el laboratorio donde se originan y se perpetúan las ideas que nos limitan, ideas que en muchas ocasiones se disfrazan de prudencia o de cuidado personal. Sin embargo, al identificar estos patrones, descubrimos que la semilla de la transformación se encuentra en la misma estructura que nos ha limitado. Nuestro desafío consiste en redirigir esa energía hacia algo constructivo, desmantelando los muros que nosotros mismos hemos levantado a lo largo de los años. La clave de este proceso radica en la autoconciencia. Cuando aprendemos a reconocer nuestras emociones y pensamientos sin juzgarlos, comenzamos a observarlos con la claridad de quien entiende que cada uno de ellos es un mensaje, una pista que revela algo más profundo sobre quiénes somos. La mayoría de nosotros operamos en un modo automático, reaccionando a situaciones sin detenernos a analizar qué es lo que realmente sentimos o por qué actuamos de determinada forma. Pero si nos permitimos un diálogo interno sincero, abrimos la puerta a transformaciones que, con el tiempo, pueden eliminar el hándicap del autosabotaje. Vivir plenamente sin sabotear nuestros propios esfuerzos implica la capacidad de reprogramar la mente. Esta idea puede sonar a ciencia ficción, pero en realidad se fundamenta en principios muy antiguos y, a la vez, en estudios contemporáneos sobre la neuroplasticidad. La mente ha de ser vista como un campo fértil donde sembrar nuevas creencias, aquellas que empoderen y eleven en lugar de limitar. Cada pensamiento, emoción o reacción es, en esencia, una oportunidad para convertir el dolor en sabiduría. El secreto consiste en resignificar lo vivido sin permitir que el pasado dicte el futuro. Comprender que las experiencias difíciles no son condenas permanentes, sino momentos del proceso que pueden ser integrados de manera saludable, es fundamental para liberar la mente del autosabotaje. El proceso de transformación se nutre de la conexión entre lo que sentimos y lo que pensamos. Cuando logramos alinear nuestro interior con nuestras acciones, creamos una sinergia que impulsa el crecimiento personal. Nuestra mente es un universo de posibilidades, y lo que creamos en ella se manifiesta en el mundo real. Esta idea, tan antigua como el tiempo, se vuelve especialmente significativa cuando comprendemos que la realidad es, en muchos sentidos, un reflejo de nuestra percepción. Cambiar la perspectiva significa transformar la experiencia. Por ejemplo, en lugar de ver un error como una prueba de incapacidad, podemos interpretarlo como una lección valiosa, una oportunidad para mejorar y hacerlo mejor la próxima vez. Este cambio de mentalidad es el primer paso hacia una vida sin sabotajes, donde cada obstáculo se convierte en un maestro y cada inconveniente se ilumina con la chispa de la posibilidad. La transformación no es algo que suceda de un día para otro. Es un camino con altibajos, en el que cada pequeño avance cuenta y cada tropiezo es una oportunidad para profundizar en la comprensión de nosotros mismos. Es común encontrarse con momentos en los que las viejas costumbres y creencias resurgen con fuerza, recordándonos que la lucha interna nunca concluye por completo. Sin embargo,
Cada resistencia es también una señal de que estamos en el proceso de romper barreras y dar un paso hacia adelante. Aprender a convivir con las recaídas, sin permitir que éstas definan nuestra identidad, es parte esencial de un proceso de crecimiento consciente. El autosabotaje tiende a presentarse en momentos de incertidumbre o cuando se asoma la posibilidad de salir de la zona de confort. En esos instantes, es fundamental detenerse, respirar y recordar que cada desafío es la oportunidad de liberar la mente de las cadenas invisibles que nos limitan. Muchas veces, el autosabotaje se manifiesta a través de frases internas negativas que repetimos constantemente y que alimentan el miedo al fracaso. Es común pensar no soy lo suficientemente bueno o no merezco tener éxito, y, sin darnos cuenta, estas creencias se convierten en profecías autocumplidas. El proceso de reprogramación mental consiste en identificar estas voces internas y transformarlas en declaraciones de empoderamiento. No se trata de negar la existencia de los sentimientos negativos, sino de aprender a reconocerlos y a tratarlos con compasión y curiosidad, en lugar de juzgarlos o ignorarlos. Cada pensamiento es un mensaje que puede ser descifrado, una pista que indica qué es lo que necesita ser sanado o potenciado. Al transformar la narrativa interna, se abre la posibilidad de actuar desde la convicción y la claridad, en lugar de desde el miedo y la autolimitación. La realidad es que la mente es un terreno donde conviven luz y sombra. La capacidad de reconocer nuestras propias sombras sin sentirnos abrumados por ellas es parte del secreto para no autosabotearse. En este sentido, la transformación interior no implica la eliminación de las emociones o pensamientos negativos, sino su integración en un todo coherente. Cada experiencia, sea dolorosa o placentera, tiene un propósito en el proceso de crecimiento y en la construcción de la identidad. Es esencial aprender a ver la oscuridad como parte natural de la existencia, sin dejar que ésta define el conjunto. Al integrar nuestra dualidad interna, la mente se vuelve más resiliente y abierta a nuevas experiencias, permitiéndonos vivir de forma plena y auténtica. Se trata de un trabajo constante que requiere de la paciencia, la autocompasión y la firme convicción de que cada paso que damos es una victoria en el camino hacia la libertad personal. Otro aspecto fundamental en la lucha contra el autosabotaje es la aceptación. Aceptar que somos seres en constante evolución y que es normal cometer errores y detenerse de vez en cuando, libera la mente de la presión que consiste en ser perfectos en todo momento. La perfección es una ilusión que alimenta la autoexigencia y, a su vez, se convierte en el caldo de cultivo para el autosabotaje. Cuando nos permitimos ser humanos, con defectos y virtudes, comenzamos a trabajar desde un lugar de autenticidad. Esta autenticidad es la que nos permite identificar las raíces de nuestro comportamiento y actuar desde el amor propio. Aceptar nuestras imperfecciones no significa resignarse a ellas, sino reconocerlas como parte del camino hacia una mejor versión de nosotros mismos. La autocompasión y la aceptación son herramientas poderosas que liberan la mente y abren la puerta a la verdadera transformación. El autosabotaje no es un obstáculo insuperable, sino una señal de que hay un aspecto de nuestra vida que necesita ser atendido y transformado. La metáfora de la mente como un jardín es muy apropiada en este sentido. Para obtener frutos saludables, debemos eliminar las malas hierbas que impiden el crecimiento y sembrar nuevas semillas con la intención de ver florecer un paisaje fértil. Cada pensamiento negativo es una semilla que, si se deja germinar, puede transformarse en una planta invasora que bloquea la luz y la energía. Por el contrario, cada pensamiento positivo y cada acción consciente es el abono que ayuda a que el jardín interior se retransmita en una vida plena y rica en posibilidades. La metafísica de la mente nos enseña que la relación que tenemos con nuestros propios pensamientos define, en gran medida, la calidad de nuestra realidad. Por ello, es vital cultivar la mente con el mismo cuidado que se dedica a un jardín, nutriéndola con afirmaciones de poder, con visiones de futuro inspiradoras y con una práctica constante de reflexión y autoconocimiento.
Sumergirse en la profundidad de la mente implica también explorar la relación entre el inconsciente y la conciencia. Muchas veces, los patrones de autosabotaje se encuentran en capas tan profundas que no son evidentes a simple vista, escondidos en recuerdos antiguos o en creencias transmitidas de generación en generación. La mente funcional y la mente subconsciente actúan en una especie de danza que determina en gran medida nuestras reacciones y comportamientos. Comprender esta interacción es vital para lograr una transformación real. No se trata simplemente de pensar de manera positiva, sino de reconfigurar la estructura interna que ha estado operando en las sombras. Esto implica enfrentar miedos, cuestionar las creencias heredadas y atreverte a cambiar la narrativa interior. Es un proceso que demanda valentía y una disposición a mirar hacia adentro, a reconocer que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de transformar el dolor en crecimiento. Muchos expertos en crecimiento personal y en diversas tradiciones espirituales han señalado que el autosabotaje es, en muchas ocasiones, una respuesta natural ante la posibilidad de salir de la zona de confort. El logro de metas importantes, la toma de riesgos y la búsqueda de una vida plena pueden activar en nosotros mecanismos de defensa que, aunque parezcan contrarios a lo que realmente deseamos, actúan como una especie de escudo de protección ante lo desconocido. Este fenómeno puede ser comparado con la resistencia que sentimos cuando algo nuevo está a punto de suceder. Es una reacción instintiva que históricamente ha servido para preservar la seguridad, pero que en el contexto actual se vuelve una traba para el crecimiento. Reconocer esta resistencia y abordarla desde una perspectiva de autoconocimiento nos permite tranquilizar la mente y dar la bienvenida al cambio. La confianza en que somos capaces de adaptarnos y evolucionar se vuelve el antídoto perfecto contra la autolimitación. A lo largo de este camino, es vital también prestar atención a la forma en que nos comunicamos con nosotros mismos. Las palabras tienen un poder sorprendente, pueden ser tan liberadoras como confinantes. Reformular nuestro diálogo interno es una estrategia poderosa para desactivar los mecanismos de autosabotaje. En lugar de dejar que las palabras negativas gobiernen el escenario, podemos aprender a cambiar el enfoque hacia mensajes que nos impulsen y nos animen a ver la situación con optimismo. Por ejemplo, transformar un pensamiento de no puedo hacerlo en estoy aprendiendo y cada intento me acerca más a mis objetivos es una forma delicada, pero efectiva, de reestructurar la mente. La metáfora de la mente como un espejo es muy reveladora, lo que proyectamos en ella es lo que eventualmente refleja en nuestra vida. Al mejorar la conversación interna, creamos una imagen más positiva y realista de nosotros mismos, lo que a su vez se traduce en acciones más coherentes y empoderadas. El viaje hacia la superación del autosabotaje también implica aprender a soltar aquello que ya no sirve. Muchas veces, cargamos con bagajes emocionales que ya no tienen cabida en nuestra evolución y que, en cambio, nos impiden avanzar. Este proceso de soltar no es fácil, ya que implica dejar atrás vínculos, emociones y creencias que han marcado nuestra historia. Sin embargo, liberarnos de lo viejo es esencial para poder abrazar lo nuevo. Es fundamental comprender que cada etapa de la vida tiene su tiempo y que aferrarse al pasado solo nos condena a repetir patrones que ya han cumplido su función. El arte de soltar es un acto de amor propio, una demostración de fe en que lo mejor está por venir. Es en este acto de liberación donde se esconde uno de los secretos más profundos de la metafísica de la mente, el poder de crear desde la humildad y la certeza de que cada final es, en realidad, el inicio de una nueva oportunidad. Otro aspecto a destacar es la importancia de la autocompasión en este proceso. A menudo, cuando nos enfrentamos a momentos de fracaso o de aparente estancamiento, lo primero que hacemos es criticarnos duramente, reforzando así el ciclo de autosabotaje. La autocompasión implica tratarse con la misma ternura y apoyo que se le ofrecería a un ser querido que está pasando por momentos difíciles. Reconocer que uno merece comprensión y cuidado, sobre todo en los momentos más oscuros, puede cambiar radicalmente la forma en la que la mente responde ante el reto del cambio.
La autocompasión es una herramienta poderosa que nos permite ver nuestras debilidades con ojos de sabiduría en lugar de juicio, abriendo el camino hacia una transformación más auténtica y duradera. Es, en definitiva, el puente entre el dolor y la sanación. A medida que profundizamos en la metafísica de la mente, se hace evidente que la percepción es un factor determinante en la construcción de nuestra realidad. Nuestra mente puede ser tanto nuestra mejor aliada como nuestra peor enemiga, dependiendo de cómo decidamos entrenarla. Al adoptar una visión más amplia y comprensiva de nuestro ser, comenzamos a ver que las ideas limitantes no son más que construcciones mentales que pueden ser desmanteladas con el conocimiento y la práctica consciente. Cada pensamiento negativo es una oportunidad de reconfigurar la red neuronal que ha estado asociada con ciertos patrones de comportamiento. El compromiso de estar presente en cada momento, de observar sin juzgar y de cuestionar la veracidad de cada creencia limitante, se vuelve fundamental para lograr una mente libre de autosabotajes. En este proceso, se nos invita a convertirnos en los científicos de nuestra propia mente, explorando con detenimiento la interacción entre pensamiento, emoción y acción, y descubriendo que el poder de la transformación reside en la capacidad de cuestionar el statu quo interno. El autosabotaje es, en esencia, el reflejo de nuestro miedo a lo desconocido, un mecanismo que ha servido para protegernos de lo que no comprendemos. Sin embargo, lo paradójico es que al intentar protegernos, creamos barreras que nos impiden vivir con autenticidad y plenitud. La valentía reside en enfrentar el miedo, en reconocer que la incertidumbre forma parte del camino del crecimiento personal. Al dejar de resistir y abrazar la incertidumbre, la mente se abre a un universo de posibilidades que, de otra manera, permanecerían cerradas tras muros de inseguridad. Este acto de entrega y apertura es lo que nos permite transformar la sombra del autosabotaje en la luz de nuevas oportunidades. La transformación, desde esta perspectiva, no es solo un cambio de actitud, sino una completa revolución interna que involucra cada aspecto de nuestra existencia. Llegar a comprender el secreto para no autosabotearse implica también reconocer que somos seres completos, con una capacidad innata para mejorar y evolucionar. La mente es un campo en constante cambio, y cada experiencia vivida, cada sensación y cada pensamiento, participa en la construcción de nuestro ser. El reto está en decidir conscientemente qué partes de ese ser queremos potenciar y cuáles debemos transformar o dejar ir. La gran revelación de la metafísica de la mente es que no estamos condenados a vivir en patrones recurrentes que nos alejan de la felicidad. Al contrario, cada día nos brinda la oportunidad de reescribir nuestra propia historia, de elegir nuevos caminos y de liberarnos de las cadenas que nos han atado por tanto tiempo. Este proceso creativo, en el que somos tanto el autor como el protagonista, se aparece como una invitación a descubrir el verdadero potencial que reside en la intersección de pensamiento, emoción y acción. Es importante recordar que la lucha contra el autosabotaje no se trata de un camino lineal, sino de un sendero lleno de recodos y aprendizajes constantes. Cada vez que tomamos conciencia de una conducta autolimitante y trabajamos en superarla, damos un paso significativo hacia la transformación personal. No importa cuántas veces tropecemos o sintamos que retrocedemos, lo esencial es mantenernos en el camino, sabiendo que cada experiencia, incluso las aparentemente negativas, forman parte del proceso de autoconocimiento y crecimiento. La resiliencia se forja a base de reintentos y de una determinación inquebrantable de seguir adelante a pesar de las adversidades. Esta actitud de perseverancia y de fe en el proceso se convierte en la base sobre la cual se construye una mente en libertad, capaz de trascender los límites impuestos por el miedo y la autolimitación. La integridad con uno mismo se revela como otro pilar fundamental en el camino hacia una mente liberada del autosabotaje. Vivir de acuerdo con nuestros valores y creencias más profundas nos permite actuar desde un lugar de coherencia y autenticidad, lo que a su vez refuerza una visión positiva de la vida. Cuando nuestras acciones se alinean con nuestro propósito interno, la mente se vuelve un aliado en lugar de un obstáculo.
Esta integración no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino el fruto de un trabajo interno constante que involucra la introspección, la honestidad y el coraje para enfrentar las partes de nosotros que preferiríamos ignorar. En este proceso, la práctica de la meditación, la reflexión y momentos de silencio se consolidan como herramientas invaluables para conectar con nuestro yo verdadero y para establecer una comunicación sincera entre lo consciente y lo inconsciente. La transformación de la mente hacia estados más positivos y expansivos también tiene un impacto directo en cómo nos relacionamos con el entorno. Al liberar nuestra mente del autosabotaje, comenzamos a traer a colación aspectos de nosotros mismos que han estado dormidos o relegados por el temor a fracasar. La capacidad de ver oportunidades en medio de los desafíos, de encontrar el aprendizaje en cada experiencia y de mantener la esperanza incluso en los momentos oscuros, es el reflejo de una mente que ha aprendido a trascender sus propias barreras. Las relaciones interpersonales, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones asertivas se fortalecen al ganar claridad mental, y es en esa claridad donde descubrimos el verdadero potencial de nuestras vidas. La mente, al ser entrenada en el arte del autoconocimiento y de la transformación, se convierte en la brújula que nos guía hacia un destino lleno de posibilidades. Finalmente, el secreto para no autosabotearte nunca más se encuentra en la capacidad de ver en cada experiencia la oportunidad de crecer, de aprender y de evolucionar. Es la comprensión profunda de que el autosabotaje no es más que una sombra pasajera, una respuesta condicionada que puede ser transformada a través del amor propio, la autocompasión y la valentía de enfrentar lo desconocido. Al integrar los principios de la metafísica de la mente en la vida diaria, se aprende a reconocer que cada pensamiento y cada emoción tienen el potencial de ser la semilla de una nueva realidad. Esta realidad, construida a base de pactos internos de amor, de fidelidad a uno mismo y de decisión consciente, se manifiesta en una vida llena de posibilidades y de logros, donde el miedo es vencido por la convicción y la autolimitación se disuelve en la inmensidad de un ser que se reconoce a sí mismo. El viaje de transformación es continuo, y cada día es una nueva oportunidad para construir una mente que actúe desde la libertad más auténtica. La invitación es a dejar atrás la vieja narrativa del autosabotaje, a reconocer que el poder de cambiar reside en la conexión profunda con uno mismo y en la capacidad de hacer de cada experiencia un maestro. La magia de la metafísica de la mente radica en descubrir que, al igual que podemos cultivar un jardín en nuestro interior, podemos transformar incluso las raíces más profundas del miedo en flores de esperanza y de crecimiento. Cada desafío, cada obstáculo y cada error se pueden convertir en peldaños hacia una vida en la que el autosabotaje ya no tenga cabida, en la que el potencial se manifieste en cada instante y en la que la mente se convierta en la herramienta más poderosa para crear la realidad que deseamos vivir. A lo largo de este proceso, es fundamental recordar que el verdadero cambio se encuentra en la constancia. La transformación de la mente es un camino que requiere de práctica diaria, de momentos dedicados a la reflexión y de la firme convicción de que somos capaces de superar cualquier limitación impuesta por nuestras propias creencias. Cada pequeño avance es un triunfo que nos acerca a ese estado de ser en el que el autosabotaje se disuelve en la vastedad de una mente en libertad, capaz de abrazar lo desconocido con valentía y de enfrentar cada día con una renovada fe en su propio potencial. La clave es mantenerse enfocado en el proceso, en la comprensión de que cada paso, por pequeño que parezca, allana el camino hacia una transformación profunda y duradera. La experiencia de liberarse del autosabotaje nos invita a ver la vida con otros ojos. Es un llamado a abrir la mente y el corazón a la posibilidad de una existencia en la que nuestras acciones nacen de una fuente de amor incondicional hacia nosotros mismos, y en la que las dificultades se convierten en lecciones valiosas para nuestro desarrollo. Este viaje no es fácil y en ocasiones se puede sentir abrumador, pero la recompensa es incalculable, la posibilidad de vivir una vida en la que somos libres de ser quienes realmente deseamos ser, sin las cadenas invisibles de la autolimitación. La comprensión de que nuestra realidad se construye desde el interior,
desde la forma en que percibimos cada experiencia, nos da el poder de elegir la dirección de nuestro destino. Para finalizar, es esencial reconocer que la transformación de la mente es una de las aventuras más apasionantes y significativas de la vida. No se trata de evitar el dolor o la incertidumbre, sino de aprender a ver en ellos las señales que indican una oportunidad para crecer, para sanar y para renacer. El autosabotaje, en definitiva, es solo una etapa en el camino del autoconocimiento, un reto que, al ser confrontado y superado, nos libera para vivir plenamente y con autenticidad. Al transformar nuestra manera de pensar y de relacionarnos con nosotros mismos, abrimos la puerta a una vida en la que cada día es una nueva posibilidad de brillar, de reinventarnos y de alcanzar ese sueño que siempre ha estado latente en nuestro interior. El secreto para no autosabotearte nunca más se encuentra en la integración de cada experiencia, en la valentía de cuestionar tus propios límites y en la disposición de ver en cada reto el germen de una transformación positiva. Cuando entiendes que la voz interna que te critica no es más que un eco de viejos miedos, te liberas para construir una narrativa basada en la confianza, el amor propio y el compromiso con tu crecimiento. La metafísica de la mente nos enseña que el poder de cambiar está en nuestras manos y que cada momento es una oportunidad para reconfigurar la realidad, para derribar los muros que nos limitan y para abrazar la grandeza que reside en nuestro ser. En este viaje, la constancia y la paciencia se convierten en aliados imprescindibles. Cada día que decidimos tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones, cada instante en el que optamos por responder desde la calma en lugar del impulso del miedo, estamos sembrando las semillas de un futuro en el que el autosabotaje ya no tendrá poder sobre nosotros. La transformación interior es un proceso sutil y a la vez monumental, que se manifiesta a través de pequeños actos de amor propio y de la firme decisión de vivir en coherencia con los valores y sueños que nos definen. Así, la mente se convierte, poco a poco, en un reflejo de la persona que aspiramos ser, en un espacio donde la creatividad, la compasión y la determinación se unen para construir una historia de éxito y plenitud. Cada experiencia vivida, cada error del pasado y cada desafío presente se integran en el camino hacia la libertad mental. La lección clave es que el autosabotaje no es una sentencia irrevocable, sino simplemente una parte de la historia que podemos reescribir. Al permitirnos ser vulnerables, al reconocer con honestidad nuestras limitaciones y al trabajar con dedicación para transformarlas, abrimos la puerta a un mundo donde la mente se libera de las ataduras del miedo. La magia de este proceso radica en la capacidad de transformar cada pensamiento autolimitante en un peldaño que nos eleva hacia una nueva forma de vivir, llena de posibilidades y de paz interior. Por último, es importante recordar que este viaje no se realiza en soledad. A lo largo del camino es fundamental rodearnos de personas y de ambientes que nutran nuestra alma y que nos impulsen a crecer. Compartir nuestras experiencias, aprender de las luchas ajenas y encontrar consuelo en la empatía colectiva, son prácticas que fortalecen nuestra resiliencia y reafirman la idea de que la transformación es una meta alcanzable. La mente, cuando se libera de las cadenas del autosabotaje, se convierte en el instrumento para construir puentes hacia un futuro lleno de esperanza. Es esta sinergia entre el autoconocimiento, la meditación interna y el apoyo mutuo la que, finalmente, revela el gran secreto, que el poder de crear una vida plena descansa en la capacidad de amarnos a nosotros mismos de manera incondicional y de reconocer que, en cada latido, late la posibilidad de renacer. Hoy tienes la oportunidad de descubrir que el autosabotaje es solo un capítulo en una historia mucho más rica y vibrante, y que tú posees la llave para transformarlo en una herramienta que te impulse hacia tus sueños. La revolución comienza en la mente y, al transformar esa perspectiva, transformas toda tu realidad. Permanece firme en tu camino, celebra cada avance y acepta que cada tropiezo es parte del aprendizaje. La metafísica de la mente nos muestra que cada pensamiento tiene su origen en la capacidad ilimitada de crear, de resurgir y de brillar, y que tú, en el fondo, ya eres capaz de vivir una vida sin barreras.
Este es el secreto que te invita a mirar hacia adentro, a abrazar tu complejidad y a caminar con paso firme hacia una existencia en la que el autosabotaje se disuelve ante la fuerza de una mente liberada. Deja atrás las dudas y las creencias limitantes, confía en el poder transformador de tu ser y permite que cada día sea una oportunidad para reescribir tu destino. Porque cuando te liberas de las cadenas internas, descubres que la verdadera grandeza reside en la pasión por vivir una vida auténtica. Vive este proceso con el corazón abierto y la mente dispuesta a explorar, y verás que el camino hacia la libertad es, en verdad, la más maravillosa de las aventuras.